Buenos días, mis queridos estudiantes del grupo Bryce. Les habla el profesor Sergio Quispe Aymara, del área de comunicación, que les va a explicar sobre la literatura de la emancipación. Muy bien, primeramente debemos tener en cuenta la definición. ¿Qué es la literatura de la emancipación? ¿Ya? Es la literatura que ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita la lucha por la libertad. Entonces, también podemos decir, ya sea, ¿qué es la emancipación? Liberación respecto de un poder, una autoridad o buscar dependencia, buscar la libertad. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Acá tenemos un esquema sobre la literatura de la emancipación que abarcó ya sea fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. Ahora, trató los temas, ya sea la patria, la libertad, el sentimiento indígena. ¿Ya? Esos son los temas más importantes que trató la literatura de la emancipación. La patria, ¿qué es la patria? Tenía connotación separatista y antiespañola, separar, o sea, separarse, ser dependiente, ¿ya? O ser independiente, perdón, independiente, ¿ya? O, muy bien, la libertad era el objetivo principal, ya sea, buscábamos, ya sea, a nivel nacional del Perú, buscábamos, ya sea, la libertad, ya sea, que estábamos al mando o en contra de la dictadura de Bolívar o de los españoles. Luego, el sentimiento indígena significó resurgimiento de la cultura aborigen. ¿Ya? Nuestra nación es multicultural. Ahora, se manifestó en coplas, odas, fábulas y ensayos. Coplas eran versos cortos en forma de burla o ironía. Odas, poemas regular extensión, que escribió Mariano Melgar, ¿sí? Odas al autor del mar. Fábulas transmitían enseñanzas. Ensayos eran textos de reflexión. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el contexto histórico-cultural de la literatura de la emancipación. Se produce la guerra contra España. Ya se produce guerra contra España. Hay luchas entre caudillos, ya sea, los que estaban en el poder. Se declara la independencia en 1821. Gracias a don José de San Martín somos libres independientes desde el año 1821 y se concreta en el año 1824. Luego la posguerra provocó penurias económicas que afectó, ya sea en la posguerra, ya en ese antaño. Actualmente también estamos sufriendo unas penurias económicas, ¿sí? Por la pandemia o por el COVID-19 o coronavirus, ¿sí? Se sintió nostalgia hacia tiempos coloniales. Grupos civiles militares reclamaban su derecho a gobernar. Hay inestabilidad política, ¿sí? Caudillos que se sucedían en el poder, ¿ya? Ese es el contexto. Continuamos. Tenemos características generales, ya sea, de la literatura de la emancipación. Primer característica, patria, ¿sí? Antiespañola y separatista, ya sea, separarnos, ya sea, del poder de los españoles o de Simón Bolívar. Dos, libertad, ¿sí? El objetivo de todos los peruanos buscamos la libertad, ser libres, independientes. 3. Sentimiento indígena, realce de tradición incaica, ¿sí? Enfocarnos a nuestra cultura, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la cultura incaica, ¿ya? Muy bien. Hubo dos corrientes que animaron el cambio, reformista y separatista. Reformista, Mercurio Peruano, ¿sí? Separatista, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Esas son las características generales. Continuamos. Hechos importantes, ¿ya? Hechos importantes. ¿Cuáles son los hechos importantes de la literatura de la emancipación? ¿Sí? Tenemos acá una línea de tiempo, vamos a partir ya sea desde 1750. ¿Qué pasó en este antaño, en ese año? El levantamiento de Túpac Amaru, ¿sí? Ya sea la rebelión de Túpac Amaru II, ¿sí?
en 1750. Luego tenés 1770 y en 1799, ¿qué pasa? Ya sea, nace un gran escritor, Mariano Melgar, arequipeño, que participó ya sea en la emancipación, ya sea en la liberación, en busca de la libertad, Mariano Melgar, a través de sus textos o escritos, ¿ya? Luego tenemos en 1811 edición de los diarios peruanos, editar. Luego tenemos en 1815, batalla de Junín y Ayacucho, ¿sí? Que ustedes deben saber esto, ya sea a través de la historia. Y luego tenemos en 1821 proclamación de la independencia. Se da, ya sea la proclamación, somos libres, independientes, ¿ya? Y finalmente tenemos en 1825 regreso de los españoles a España. Regresan, ¿sí? Se regresan a su península ibérica, al estado de España. Esos son los hechos importantes, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Representantes de la literatura de la emancipación. Tenemos primero Juan Pablo Vizcardo Guzmán, ¿sí? Mariano Melgar, ¿sí? José Fausto Sánchez Carrión, José Olmedo, ¿sí? Ellos son los representantes de la literatura de la emancipación que aportaron a través de sus textos escritos o reflexiones, ¿ya? Muy bien. Ahora les voy a explicar cada uno, ya sea, de cada uno de los representantes. Tenemos acá Faustino Sánchez Carrión, su biografía. Nace en Huamachuco el 13 de febrero de 1787. Fue prócer de la independencia, ministro del gobierno y redactor de la primera constitución. Fue ministro, o sea, otro ideólogo político fue, ya sea, Faustino Sánchez Carrión. Se le considera solitario de Sayán, ¿ya? Se le considera solitario de Sayán. Sus padres fueron Agustín Sánchez Carrión, Teresa Rodríguez Ledesma, ¿ya? Ella fue su madre. Luego, sus principales obras, ¿ya? Principales obras, tenemos tres: Abeja Republicana, La Gaceta, El Tribuno de la República Peruana. Esas son sus obras, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a tratar sobre Mariano Melgar. Él nace en Arequipa el 10 de agosto de 1790, ¿sí? Familia, o sea, ¿quiénes fueron sus padres? Juan de Dios Melgar y Andrea Valdivieso. Distinguida familia, ¿sí? De holgada posición, ya sea, que tenían, ¿sí? Ya sea, recursos. Literatura, ¿sí? ¿Cuáles son sus, ya sea, o los temas que abarcó, ya sea, sobre la literatura, ya sea, o Mariano Melgar? Oda, Yarabís y fábulas. ¿Y cuáles son las principales obras, ya sea, a Silvia, ¿sí? A Silvia. Vuelve, que ya no puedo más, ¿sí? El cantero y el asno, ¿sí? Oda a Silvia. Yarabís, vuelve, ya que no puedo más. El cantero y el asno, fábulas, ¿sí? Muere fusilado, ya sea, ¿dónde? En Humachire, el 12 de marzo de 1815. Él estuvo enamorado, ya sea, de Manuelita Paredes, su primer amor, luego se enamoró de María Santos Corrales, Silvia, y luego se va a vivir a Majes, luego se va a Chuquibamba y se junta con su ejército de Pumacahua y muere en Humachire, ¿ya? Esa es su breve biografía de Mariano Melgar. Mariano Melgar. Ahora, continuamos. Juan Pablo Vizcardo Guzmán, ¿sí? Tenemos acá una línea de tiempo, ¿ya? 1740, ¿ya?
1748 nace en Arequipa, ya sea, exactamente nace Juan Pablo Vizcardo Guzmán en Pampacolca, ¿ya? Muy bien. Luego, en 1761 ingresa a la Compañía de Jesús. Luego, en 1760 o 1767 lo expulsan de los dominios españoles, ¿ya? Lo expulsan, ¿ya? Lo expulsan. Luego, en 1781 viaja a Londres para apoyar a la independencia americana. Londres. Inglaterra, ¿sí? En 1780, ¿qué pasa? En 1792, ya 92, en Francia redacta Carta a los españoles americanos. Esta obra es su obra más importante que aporta, ya sea en la liberación, en la emancipación. Ya, Carta a los españoles americanos. Muy bien. Y en 1792, ¿qué más sucede? Ayuda a los criollos a luchar contra la opresión española. Y en 1798 fallece en Londres, ¿ya? Muy bien, esa es una breve biografía de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿ya? Luego, ¿a quién tenemos? A José Joaquín Olmedo, ¿ya? Él nace en Guayaquil, en Ecuador, en 1780, ¿ya? Cuando esta ciudadela era parte del virreinato del Perú, ¿ya? Cuando era parte del... ¿De dónde estamos hablando? ¿De qué país? De Ecuador, ¿ya? Su capital era Quito. A los 14 años vino a Lima para ingresar al Convictorio de San Marcos, en donde obtuvo el grado de doctor en jurisprudencia, ya sea abogado, ¿ya? O leyes. Mantuvo vinculaciones con el círculo revolucionario de este entonces, fue diputado del primer constituyente del Perú, con José Faustino Sánchez Carrión. Formó la comisión, ya sea del Congreso, quien invitó a don Simón Bolívar a tomar la dirección de la campaña emancipadora. Sus últimos años de vida lo pasó en Guayaquil, donde finalmente muere en 1847. Si están al tanto de las noticias en Ciudad de Guayaquil, que está atacando ya sea la pandemia o coronavirus, que están muriendo en las calles, que no hay, ya sea, se ha colapsado el hospital, etcétera. Es una terrible que estamos viviendo en la actualidad. ¿Y cuáles son sus obras más importantes de Joaquín Olmedo? Ya sea La batalla de Junín, ya, Canto a Bolívar, Alfabeto para un niño, Vencedor en Miñarica, ¿ya? Luego al general Flores, al general Lamar, ¿sí? Muy bien, esas son sus obras de José Joaquín Olmedo. Gracias, espero que han entendido sobre la literatura de la emancipación. Acá tenemos ciertas fotos de los grandes escritores Juan Pablo Vizcardo Guzmán y Mariano Melgar Valdivieso. Hasta la próxima.